Breve tratado sobre terapia psicodélica. Escrito y producido por Daniel Chalela para The White Rabbit Producciones. Sobre la terapia psicodélica. Durante la última década, hemos sido testigos del resurgimiento del interés por los psicodélicos y su posible uso como coadyuvantes terapéuticos en el tratamiento de diversas condiciones mentales como la depresión, la ansiedad y el estrés post-trauma, entre otros. La progresiva tendencia que sigue el mundo hacia la despenalización y regulación de las drogas, como consecuencia de la fallida guerra contra las mismas, ha logrado flexibilizar los criterios de los comités encargados de aprobar el uso de sustancias psicoactivas en pruebas clínicas con humanos. Se empiezan a divulgar los datos obtenidos en dichos estudios y, como resultado de la creciente evidencia de la efectividad del uso de estas sustancias en el tratamiento de patologías de tipo psicológico y psiquiátrico, se ha convertido a la terapia psicodélica en un fenómeno de masas. Sin embargo, como cualquier fenómeno de masas, se ha instaurado en el sentido común y a partir de allí se ha dado por hecho su entendimiento, aunque en realidad cada persona tenga una idea diferente de aquello a lo que refiere el fenómeno. Es por esta razón que he decidido dedicar este espacio a la reflexión sobre esa expresión naciente, al menos así para Occidente. A lo largo de estos minutos trataremos de profundizar en esto de la terapia psicodélica para conocer qué es, de dónde viene, y cuáles son sus potenciales beneficios y riesgos a la luz de distintas teorías. Para ello me valdré no solo de la extensa bibliografía que actualmente existe en referencia al tema en cuestión, sino que apelaré también a mi propia experiencia como consumidor de psicodélicos y como facilitador de experiencias psicodélicas a terceros. Hay que mencionar que ya desde los años 40, gracias a los avances logrados en conjunto por disciplinas como la etnobotánica y la fitoquímica, aparecieron una serie de compuestos que, por sus propiedades e influencias sobre el funcionamiento de la mente, resultaron de gran interés para la industria químico-farmacéutica y la psiquiatría. Nos referimos a los psicodélicos. Para la década de los 50 ya se estaban realizando investigaciones que incluían estudios clínicos cuya pretensión era tratar algunas condiciones mentales con psicodélicos. Por ese entonces, dichos compuestos no estaban prohibidos. 2 décadas después se detuvieron todas las investigaciones debido al cambio de estatus legal que sufrieran estas sustancias, lo cual, para ser precisos, obedeció más a cuestiones de tipo político y moral que a evidencia empírica sobre los supuestos riesgos y daños de estas drogas. Desde los años 60 el uso de sustancias psicoactivas, especialmente de psicodélicos, se hizo sumamente popular entre las juventudes de todo el mundo. Lo anterior, en conjunto con el desarrollo del movimiento contracultural hippie, la divulgación y buena acogida de filosofías orientales que dieron origen a la corriente nueva era, la situación sociopolítica a escala global que sobrevino luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron todos factores que contribuyeron al surgimiento de una tendencia disruptiva entre las nuevas generaciones, la cual se inclinaba por buscar el desarrollo espiritual y el dominio de los reinos interiores en vez de la conquista del mundo exterior, que fue el proyecto insigne de Occidente desde la Ilustración. No obstante lo anterior, no fue a mediados del siglo pasado cuando tuvo origen la tan antiquísima práctica de proporcionar una sustancia que altere el funcionamiento de la mente en la búsqueda del bienestar psíquico. Según no pocas investigaciones existe evidencia de que desde hace miles de años y en pueblos de casi todos los confines del planeta Tierra, la ingesta de plantas con propiedades enteógenas en el marco de rituales y ceremonias fue un patrón extensamente repetido. De allí que muchos consideren al chamanismo tal vez la práctica antecesora por antonomasia de la terapia psicodélica. Hecha esta introducción, vale preguntarnos a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de terapia psicodélica. Ahora bien, si lo que se desea es llegar al entendimiento de la expresión, primero habremos de dilucidar el significado de cada uno de los términos que la componen. Para empezar, un servidor entiende como terapia el conjunto de acciones encaminadas a buscar el restablecimiento de la buena función, ya sea del cuerpo de un individuo o de su aparato psíquico. Por otra parte, psicodelia es la adaptación al español del término inglés, psychedelia, una palabra de origen reciente acuñada por el investigador británico Humphrey Asmund. El neologismo está compuesto por la unión de las palabras griegas, psique, que en su connotación original refiere directamente al alma,
pero que en una reinterpretación científica actual puede entenderse también como mente, y delos, cuyo significado denota aquello que es visible, aquello que se hace manifiesto. De tal modo podemos entender a la palabra psicodelia como, literalmente, la mente manifestándose, la mente haciéndose evidente. Ajustándose a esa definición, todos los esfuerzos por proyectar el mundo interior de la psique pueden ser considerados, en un sentido amplio, psicodélicos. Habiendo hecho la precisión etimológica correspondiente, podemos precisar que entenderemos también como psicodélica aquella sustancia, bien sea de origen vegetal, animal o producto de la síntesis en un laboratorio, que facilita el acceso a estados no ordinarios de conciencia debido a la influencia que tiene en el funcionamiento del sistema nervioso. Para dar algunos ejemplos, son sustancias psicodélicas la mescalina presente en algunos cactus y la psilocibina contenida en ciertos hongos, la 5-metoxi-DMT, encontrada en las secreciones del bufo alvarius, un sapo endémico del desierto de Sonora, o las ya bien conocidas LSD y MDMA, sustancias sintetizadas por la industria químico-farmacéutica. Así las cosas, podemos concluir, al menos en términos superficiales, que cuando hablamos de terapia psicodélica nos referimos al conjunto de acciones encaminadas al restablecimiento de la buena función de la psiquis de una persona, comprendiéndose por buena función al estado de equilibrio y bienestar, y que utiliza como herramienta catalizadora alguna sustancia o vía psicodélica. Descripción de la experiencia psicodélica y los estados no ordinarios de conciencia. La experiencia psicodélica es un proceso que tiene lugar cuando, a través de una sustancia u otra vía psicodélica, se logra el acceso a un estado no ordinario de conciencia. Estos estados se caracterizan por la aparición de contenidos que sobrevienen a la conciencia de la persona, alteraciones en una o varias modalidades sensoperceptuales, sentimiento de desprendimiento del mundo material, disolución de la noción de ser un yo separado del resto de las cosas y consecuente aparición de la conciencia oceánica o, en otras palabras, sentir que se es uno con el todo. Otra de las características más notables de la experiencia psicodélica es la inefabilidad, pues gran parte de lo experimentado resulta indecible, es imposible expresarlo y comunicarlo a través del lenguaje corriente. La expresión experiencia psicodélica tiene una estrecha relación con otras como experiencia mística, experiencia luminosa o experiencia de iluminación y, aunque en ocasiones se usan como sinónimos de manera indiscriminada, cada expresión refiere a una experiencia específica dentro de un marco contextual específico. Como ya se mencionó en reiteradas ocasiones, el acceso a la experiencia psicodélica puede estar dado tanto por la ingesta de una sustancia o por alguna otra vía, entre las que se cuentan la meditación, ciertas técnicas de respiración como la holotrópica, la privación sensorial, entre otras. Sin embargo, lo más común es que cuando se hable de experiencias psicodélicas en un entorno terapéutico, se refiera a una inducida por el consumo de alguna sustancia. Así las cosas, es importante aclarar cuál es el mecanismo de acción de las sustancias psicodélicas que permite inducir la experiencia psicodélica. Son muchas las sustancias psicodélicas existentes y muy variados sus orígenes. La clasificación de una sustancia como psicodélica está dada por los efectos a nivel experiencial que suele producir en quien la consume y no responde a otros criterios, como su estructura química o sus vías de acción en el sistema nervioso. Por ende, los mecanismos de acción de cada psicodélico en el cuerpo humano dependerán de su naturaleza química. Una clasificación en términos químicos que engloba varias de estas sustancias psicodélicas es la de triptaminas. Una triptamina es un alcaloide monoamina que está presente en plantas, hongos y animales y que deriva su nombre del aminoácido esencial triptófano, con el cual se encuentra químicamente relacionado. La mayoría de neurotransmisores, sustancias que modulan naturalmente el funcionamiento del sistema nervioso, son de hecho monoaminas, por ejemplo la serotonina y la melatonina, lo que quiere decir que su estructura molecular resulta tan semejante que, tanto psicodélicos con esta estructura, como neurotransmisores, se unirán a los mismos receptores, 5-HT2A, en el sistema nervioso. Son triptaminas sustancias como la psilocibina, la DMT y la LSD.
El avance de las neurociencias y el consecuente desarrollo de técnicas que permiten conocer el funcionamiento en vivo del cerebro han aportado datos formidables que nos ayudan a comprender el mecanismo de acción de estas sustancias. Investigaciones recientes realizadas con técnicas de neuroimagen como magnetoencefalografía y resonancia magnética funcional han mostrado una reducción del flujo sanguíneo en numerosas áreas subcorticales y corticales del cerebro en voluntarios, luego de la administración de triptaminas. Entre las áreas que reducen significativamente su actividad como resultado de la ingesta de estos compuestos psicodélicos, se encuentran la corteza cingulada posterior, la corteza cingulada anterior y el tálamo. Además, la interconexión entre la corteza medial prefrontal y la corteza cingulada posterior también se vio reducida. Otro dato importante que ha podido observarse es que, en tanto mayor sea la reducción en la actividad de las áreas anteriormente mencionadas, mayor es la intensidad de los efectos subjetivos reportada por los participantes de las investigaciones. Estas estructuras hacen parte de un conjunto de regiones cerebrales que colaboran entre sí y que se cree son responsables de gran parte de la actividad desarrollada por la mente cuando se encuentra en estado de reposo. A la actividad desarrollada en dicho conjunto de regiones se da el nombre de red neuronal por defecto, y se ha planteado que ésta juega un rol primario en la construcción de la noción del yo. Para resumir y expresándolo en términos bastante concretos, lo que sucede cuando consumimos psicodélicos es que se interrumpe el flujo normal de actividad cerebral, en términos electroquímicos, lo cual, por decirlo de alguna manera, genera una suerte de reseteo en la forma en que se interconectan nuestras neuronas, casi como sucede cuando se hace uso de la terapia electroconvulsiva, con la salvedad de que el método utilizado es mucho más gentil. Ahora bien, en términos psicológicos, ¿qué implicaciones tiene la acción de los psicodélicos sobre el sistema nervioso? La red neuronal por defecto se pone en funcionamiento cuando no estamos realizando alguna actividad concreta, es decir, cuando nuestra atención no está focalizada en el desarrollo de alguna tarea específica como, por ejemplo, la captación sensorial o la ejecución motora, por ello se asocia con el vagabundeo mental. Básicamente se pone en funcionamiento cuando nuestra mente activa su modo de piloto automático. Los contenidos mentales en dicho estado, generalmente se nos presentan como patrones cognitivos que están determinados por los juicios que cada uno de nosotros hace del mundo y de los eventos que en él tienen lugar, estando influenciados tanto por las propias experiencias vitales, como por los imaginarios socioculturales que nos rodean. De tal modo, son muchas las personas que, cuando su mente funciona en estado de piloto automático, se encuentran con patrones cognitivos desadaptativos, pues, aparecen una y otra vez pensamientos negativos que desencadenan respuestas emocionales desfavorables, lo que redunda en un estado de desequilibrio y ausencia de bienestar psíquico. Haciendo una analogía, podríamos decir que los patrones cognitivos asociados a la red neuronal por defecto se asemejan a las huellas que dejan los vehículos tras su paso por carreteras no asfaltadas durante las temporadas de lluvias. Las huellas sobre la vía se van haciendo más y más profundas a medida que los vehículos circulan, a tal punto que, una vez la huella se ha hecho lo suficientemente honda como para convertirse en un canal, los vehículos que por allí transiten se verán en la obligación de circular sobre la huella ya hecha, pues dada la irregularidad de la vía, se inhabilitan el resto de porciones transitables. En esta metáfora, la acción del psicodélico sería análoga a la de una máquina motoniveladora que, gracias a su cuchilla central, elimina tras su paso las huellas sobre la vía, creando una superficie totalmente plana y, permitiendo así, que los vehículos transiten por la porción de carretera que mejor les convenga. Asimismo, en el cerebro esto podría significar que, al sufrir un reseteo la red neuronal por defecto, las neuronas podrían generar nuevas interconexiones, lo que en términos cognitivos permitiría la creación de nuevos patrones de pensamiento y el abandono de los antiguos. Es justamente en este hecho donde radica el potencial terapéutico de las sustancias psicodélicas, en proveer la capacidad de analizar los eventos desde una perspectiva radicalmente diferente, suspendiendo por unos momentos las premisas, las ideas y los sesgos tras los cuales normalmente nos relacionamos con el mundo y lo dotamos de significados, para posteriormente crear nuevos sistemas de significación. Es por este motivo que nos gusta utilizar la expresión estado expandido de conciencia,
pues se hacen accesibles a la experiencia del sujeto porciones de información a las cuales, antes de la experiencia psicodélica, le era imposible llegar de manera consciente, proporcionándole así un panorama a contemplar mucho más amplio. Por lo anterior, no debería resultarnos sorprendente que en los días y semanas posteriores a una sesión psicodélica nos encontremos teniendo pensamientos que nunca antes se nos habían pasado por la cabeza, que cambien nuestros gustos e intereses, o que surjan nuevos objetivos y se declinen otros. Tipos de terapia psicodélica. En términos bastante generales, puede decirse que existen dos modelos de trabajo bajo los cuales se ha utilizado a las sustancias psicodélicas como coadyuvantes terapéuticos. Por un lado se encuentra el modelo estadounidense conocido como psicoterapia psicodélica, el cual consiste en proporcionar altas dosis de un compuesto psicodélico con el objetivo de inducir profundos estados alterados de conciencia, que permitan al sujeto generar un cambio drástico en su forma de percibir la vida y el mundo. Aquí las sesiones suelen ser únicas, existiendo la posibilidad de repetirse en caso de ser necesario. En segundo lugar encontramos un modelo cuya popularidad fue mayor en el continente europeo, esto debido tal vez a que allí el secularismo es la visión predominante. Se le conoce como psicoterapia psicolítica y a diferencia del modelo anterior, en este se utilizan dosis medias o bajas, con la finalidad no ya de inducir experiencias cumbre, sino de acompañar y facilitar el proceso terapéutico que, generalmente, se desarrolla desde una perspectiva psicoanalítica. Aunque son muchas las personas, especialmente profesionales adscritos al ámbito de la salud mental, que desde hace décadas trabajan con estas sustancias, no existen protocolos terapéuticos plenamente establecidos. Lo anterior debido a que este tipo de intervenciones aún se encuentran en fase de análisis por las instituciones regulatorias, lo cual quiere decir que no están aprobadas al público en general. Esto hace de la terapia psicodélica una práctica legalmente ambigua o directamente ilegal, dependiendo del lugar del mundo en el que uno se encuentre. No obstante, podría decirse que existe cierto nivel de consenso y aceptación respecto al protocolo que divide a la terapia psicodélica en tres momentos clave. A saber, la preparación, la sesión psicodélica y la integración. A continuación daremos un breve esbozo para conocer someramente aspectos referentes a cada uno de estos momentos. Primero, la preparación. Refiere a todos aquellos aspectos a los que se debe prestar atención antes de tomar una sustancia psicodélica. La preparación debe realizarse a nivel corporal, mental, emocional y contextual. En el nivel corporal debemos cuidar aspectos como la alimentación, que se recomienda debe ser ligera para propiciar la buena digestión, cosa que redunda en un estado de comodidad corporal y claridad mental, además de serenidad emocional. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el estado de salud, pues siempre es preferible enfrentarse a este proceso con la suficiente fortaleza, que solo puede hacerse presente en compañía de buena salud. También resulta recomendable la actividad física previa a la sesión, con el ánimo de fatigar al cuerpo y generar en la mente inclinación a la quietud. En cuanto al nivel mental emocional se refiere, lo ideal es que quien pretenda consumir cualquier sustancia psicodélica, no se encuentre en un estado de dañina turbación. En tanto que un psicodélico tiene la potestad de revelar aquello que se encuentra encofrado en la mente y el alma de quien lo consuma, lo recomendable será que los ánimos de la persona se encuentren en relativo estado de calma y tranquilidad. También es cierto que en ocasiones se hace necesario profundizar en emociones negativas en aras de conocer la raíz de las mismas. Sin embargo, quien se atreva a adentrarse en estos dominios, debe saber con certeza que el encuentro con los demonios que albergamos en nuestro interior, puede desencadenar las más duras batallas. Resulta deseable la práctica de la meditación durante la semana previa al consumo de la sustancia, esto con el fin de que el sujeto se familiarice con los patrones cognitivos que en ese momento le sean propios. Además, la meditación le dotará con herramientas de afrontamiento y relajación en caso de presentarse un ataque de pánico o ansiedad durante la sesión. De igual forma, es menester encomendar a quien realizará la sesión con psicodélicos, la tarea de preguntarse a sí mismo el motivo de su búsqueda, es decir, cuál es la causa que subyace a su deseo de experimentar con X o Y sustancia. Esta pregunta ha de ser interiorizada a profundidad con el ánimo de velar la naturaleza de la sed del buscador. Por último,
Pero no menos importante, está la preparación a nivel contextual. El contexto hace referencia a aspectos como la locación donde se desarrollará la sesión, las personas con las cuales se compartirá la experiencia, los elementos necesarios para su desarrollo y la intención de los participantes. En cuanto al lugar, se recomiendan espacios abiertos, ojalá rodeados de exuberante naturaleza y apartados de la contaminación auditiva, lumínica y del aire, propias de los centros urbanos. Lo que se desea es contrarrestar la sobreestimulación a la que nos vemos sometidos en nuestras vidas cotidianas al interior de la ciudad, por eso lugares como cimas de montañas, bosques, cascadas, lagunas y lagos, resultan excelentes opciones. Respecto a las personas con las que se compartirá durante la sesión, un servidor recomienda optar por la situación más íntima posible, es decir, que los únicos participantes de la sesión sean el facilitador y quien consumirá la sustancia. En el caso de las sesiones grupales, es recomendable que exista cierto nivel de confianza entre los participantes a fin de que cada uno de ellos pueda sentirse a buen recaudo dentro de un contexto seguro. Las desventajas de una sesión grupal por sobre una sesión individual son varias. Para empezar, pueda que el hecho de estar rodeados de otras personas constriña la experiencia de algunos de los participantes, pues, al sentirse observados, sobre todo en aquellos con tendencias a la introversión, el temor a ser juzgados limitará la expresión y libre desarrollo de las emociones desatadas por el psicodélico. Asimismo, las reacciones a veces espectacularmente extrovertidas de algunos participantes podrían influir para mal en las experiencias de aquellos que estén desarrollando su proceso con serenidad. Segundo, la sesión. Este momento refiere a la toma del psicodélico, propiamente dicha. Su duración dependerá tanto de la sustancia psicodélica consumida y la dosis utilizada, como de la forma en que el organismo de cada persona metabolice la misma. Si se han tomado en cuenta las recomendaciones referentes al momento de la preparación, la sesión debería desarrollarse de manera tranquila y satisfactoria. A pesar de ello, existe la posibilidad de que el participante de la sesión psicodélica experimente lo que se conoce como un mal viaje, lo cual puede manifestarse como un estado de pánico y ansiedad producidos por el desconcierto experimentado en su estado de alteración mental. En este caso, será menester que el participante ponga en práctica las estrategias de afrontamiento y relajación aprendidas con la meditación durante el momento de preparación. Asimismo, resulta indispensable que el facilitador cuente con la preparación suficiente para prestar, lo que yo denomino, primeros auxilios psicodélicos, que no es otra cosa que una atención psicológica en estados de crisis producidos durante una experiencia psicodélica. Para ello, además de contar con la no dispensable preparación como profesional de la salud mental, será necesario que el facilitador sea un consumidor experimentado de estas sustancias, a fin de proporcionar una guía basada en los propios mapas de la mente, construidos a través de sus experiencias psicodélicas, los cuales le permitan al participante continuar satisfactoriamente con su proceso. Dicho esto, vale la pena resaltar que, incluso en presencia de un mal viaje, toda experiencia psicodélica tiene el potencial de convertirse en un elemento transformador y terapéutico si es atendido de una forma adecuada, tanto durante la sesión, como en el momento posterior a la misma. Tercer momento, integración. Este es el tercer y último momento de la terapia psicodélica, aunque no por esto el menos importante. Su relevancia es igual o incluso mayor a la de los otros momentos, puesto que es durante la integración que se interiorizan los contenidos y las vivencias que tuvieron lugar a lo largo de la sesión psicodélica. De un proceso de integración juicioso, dependerá en gran parte el beneficio terapéutico de la experiencia. Son variadas las estrategias que pueden ser utilizadas como recursos para facilitar el proceso de integración y la elección de una u otra estrategia dependerá de las preferencias, gustos y habilidades del sujeto que participa en la terapia. Por ejemplo, podemos encontrar expresiones artísticas como la pintura, el dibujo, la composición de una pieza musical o la escritura de un poema, que pueden funcionar como método de clarificación e interiorización de lo experimentado. En otras ocasiones,
El mero hecho de poner en palabras aquellas emociones que por alguna u otra razón se encontraban represadas e invalidadas, es lo suficientemente contundente como para dejar una nueva impronta en la psiquis del sujeto. En este momento resulta fundamental el acompañamiento del terapeuta a fin de maximizar los resultados del proceso integrativo y transformador. No obstante, el proceso no finaliza una vez el sujeto ha terminado su tratamiento psicodélico, pues, como se mencionó con anterioridad, el potencial terapéutico de una sustancia psicodélica viene dado, sobre todo, por abrir la posibilidad de crear nuevos patrones cognitivos, razón por la cual el trabajo interior que tendrá por delante el participante luego de su terapia será fundamental para reencontrarse consigo mismo y alcanzar con ello el estado de equilibrio y bienestar. Para finalizar, es importante hacer hincapié en que no todos los sujetos son candidatos aptos para el tratamiento con psicodélicos. Se recomienda no hacer uso de estas sustancias, sobre todo aquellas personas que presenten antecedentes de episodios psicóticos o tendencias esquizoides, ya que, según muchos reportes, pueden llegar a desencadenar crisis irreversibles en términos psicológicos. De igual forma se recomienda discreción y especial cuidado a aquellas personas que padezcan enfermedades cardiovasculares, pues, según lo observado en algunos estudios, el consumo de psicodélicos podría ocasionar alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, existiendo el riesgo de sufrir afecciones como un paro cardiorrespiratorio. Se espera que en años venideros, gracias al avance de los estudios científicos y a la consolidación de la práctica, se establezcan protocolos basados en evidencia empírica que permitan disminuir los riesgos, mitigar los daños y, sobre todo, realizar intervenciones cada vez más efectivas. Para ello será necesario contar con personal más calificado y mejor preparado, cosa que supone un reto para los profesionales adscritos al campo de la salud mental, específicamente psiquiatras y psicólogos, quienes tienen la tarea, no menor, de crear modelos teórico-prácticos sólidos, coherentes y eficaces, sin pasar por alto que aquello con lo que se está tratando es, nada más y nada menos, que con tecnologías de lo sagrado. Y, que al ser sacerdotes, gurús, chamanes y curanderos quienes han fungido desde antaño en estos dominios, en el desarrollo de sus intervenciones deberán abrirse a la posibilidad de utilizar métodos, hasta ahora heterodoxos, en lo que a sus disciplinas contemporáneas se refiere,